En las afueras de Puebla, donde las calles de tierra todavía se mezclaban con las casas de ladrillo sin pintar, vivía Sofía, una niña de apenas 8 años, pero con una curiosidad tan grande que parecía no caber en su pequeño cuerpo. Su cabello castaño siempre se despeinaba al correr y sus zapatos, ya gastados, estaban llenos de polvo por sus largas exploraciones. Sofía no era como los demás niños de su edad. Mientras muchos preferían jugar a la pelota o mirar caricaturas en la televisión, ella encontraba fascinación en cosas simples, el zumbido de los insectos, la forma de las nubes, y sobre todo, las plantas que crecían en los rincones más inesperados. Cerca de su casa había un terreno baldío. Era un lugar que los adultos consideraban peligroso y sin valor, lleno de piedras, escombros, pedazos de madera vieja y hierbas que crecían desordenadas. Para Sofía, sin embargo, ese lugar era como un pequeño universo escondido, un tesoro olvidado donde cada hoja y cada flor parecía guardar un secreto. Una tarde de sábado, bajo el sol tibio, Sofía tomó su mochila azul, metió dentro una libreta vieja y un lápiz mordido, y le dijo a su abuela: «Abuelita, voy al terreno a buscar plantitas nuevas». La abuela Carmen, una mujer de manos arrugadas y mirada dulce, suspiró y respondió: «Ten cuidado, Sophie. Ese lugar está lleno de cosas que nadie quiere, pero recuerda, a veces en lo que nadie quiere se esconden los mayores tesoros». Sofía sonrió y salió corriendo. Al llegar al terreno, el aire tenía un olor distinto, una mezcla de tierra húmeda, flores silvestres y el metal oxidado de objetos viejos abandonados. Los vecinos lo evitaban, pero para Sofía, cada rincón tenía una historia. Caminó entre matorrales altos, observando cómo algunas mariposas revoloteaban y cómo los grillos cantaban ocultos. De repente, algo llamó su atención. Entre las hierbas secas, había una planta diferente, que parecía brillar bajo el sol. Sus hojas eran de un verde intenso, casi luminoso, y en el centro tenía una flor pequeña, con pétalos que parecían cambiar de tono entre blanco y dorado. Nunca había visto algo así. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla, y murmuró en voz baja: «Hola, ¿quién eres tú?». Sofía se agachó, sacó su libreta y empezó a dibujar la flor con torpeza pero con mucha atención. Luego, con cuidado, arrancó una ramita y la guardó en su mochila. Mientras lo hacía, sintió un cosquilleo en las manos, como si la planta vibrara suavemente. Se quedó inmóvil unos segundos. Era como si la naturaleza le estuviera susurrando un secreto. De regreso a casa, Sofía no podía contener la emoción. Entró corriendo en la cocina donde su abuela Carmen preparaba café de olla. «Abuelita, encontré algo increíble», exclamó, sacando la planta de su mochila. Carmen dejó la taza en la mesa y miró con atención. Sus ojos se entrecerraron, como si buscara en su memoria. Nunca había visto esta flor por aquí. Tiene algo especial. ¿Dónde la encontraste? En el terreno abandonado. Había muchas plantas, pero esta brillaba más que todas. Carmen sonrió. La naturaleza es sabia, Sofía. Tal vez quiera decirte algo. Intrigada, la abuela decidió preparar una pequeña infusión con las hojas. Hervió agua en una olla, colocó los fragmentos verdes y esperó a que el vapor llenara la cocina con un aroma fresco, como a hierbas y tierra mojada. Para probarla, Carmen aplicó unas gotas en una pequeña quemadura que tenía en la mano, provocada días antes por el fogón. Sofía observaba expectante. Minutos después, la piel parecía menos irritada, y al día siguiente, la herida había cicatrizado sorprendentemente rápido. Esto no es normal», dijo Carmen, asombrada. «Sophie, creo que has encontrado algo importante». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su cuarto, con la ramita de la planta guardada bajo su almohada. Sentía que había descubierto algo que iba mucho más allá de un simple juego. ¿Y si esta planta pudiera curar cosas más graves?, susurró en la oscuridad. El canto lejano de un grillo pareció responderle, como si la naturaleza aprobara sus pensamientos. Sofía cerró los ojos con una sonrisa.
En su corazón, una semilla de esperanza acababa de germinar. Al día siguiente, Sofía tomará una decisión valiente: mostrar la planta en la escuela. No sabe que ese gesto inocente despertará tanto admiración como incredulidad, y será el inicio de una historia que cambiará el mundo. La mañana siguiente, Sofía despertó antes de que el sol se asomara por completo. Sus ojos brillaban con emoción y un poco de nerviosismo. Había pasado toda la noche pensando en la extraña planta que había encontrado en el terreno abandonado y en cómo la herida de su abuela parecía sanar mucho más rápido de lo normal. Sentada en la orilla de su cama, tomó su mochila azul y, con extremo cuidado, metió dentro un pequeño frasco de vidrio. Dentro había algunas hojas de la misteriosa planta que Carmen había secado durante la noche. Sofía lo cerró con fuerza y lo sostuvo contra su pecho. «Hoy todos van a saber que descubrí algo importante», susurró, con la inocencia y la convicción de una niña que aún no conocía las dificultades del mundo. En la escuela primaria, Benito Juárez, los pasillos resonaban con risas y pasos apresurados. Era lunes, y como cada inicio de semana, los alumnos estaban reunidos en el patio para cantar el himno nacional. Sofía estaba inquieta, su mano acariciaba el frasco dentro de su mochila como si temiera que escapara. Después del himno, la maestra Lucía, una mujer joven de mirada seria pero corazón noble, pidió a los niños que pasaran a sus salones. Mientras caminaban en fila, Sofía tomó una decisión repentina: levantar la mano. «¿Sí, Sofía?», preguntó la maestra, deteniendo el grupo. La niña tragó saliva y con voz temblorosa dijo: «Maestra, yo encontré una planta muy especial, creo que puede curar cosas». Un murmullo recorrió a los demás niños. Algunos rieron bajito, otros hicieron gestos de sorpresa. La maestra arqueó una ceja, intrigada. «¿De qué hablas, Sofía?». La niña sacó el frasco de su mochila y lo mostró con las manos temblorosas. «Es esta. Mi abuelita tenía una quemadura y ya casi está curada gracias a estas hojas». Los niños comenzaron a reír más fuerte. «Seguro es pura hierba del baldío», gritó Raúl, uno de los compañeros más burlones. «Sí, sí. La bruja Sofía y sus pócimas mágicas», añadió entre carcajadas Daniela, una niña que siempre buscaba llamar la atención. El rostro de Sofía se puso rojo, pero no bajó la mirada. Sabía lo que había visto con sus propios ojos. La maestra Lucía, sin embargo, no se rió. Tomó el frasco y lo examinó. El aroma de la planta era fresco, distinto. Algo en su interior le dijo que no debía descartar lo que Sofía decía. «Está bien», dijo finalmente. «Hoy después de clases, Sofía me enseñará dónde encontró esta planta. Quiero verla con mis propios ojos». Los niños quedaron en silencio, sorprendidos. A la hora del recreo, mientras los demás corrían por el patio, Sofía se quedó sola en una banca, abrazando su mochila. Fue entonces cuando se le acercó Mariana, su mejor amiga. Mariana era una niña de sonrisa cálida y ojos grandes, siempre solidaria con Sofía. «No les hagas caso, Sophie», le dijo sentándose a su lado. «Yo te creo. Tú nunca inventarías algo así». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Gracias, Mari. Es que siento que esta planta no es como las demás. Es como si me hablara, como si quisiera que la encontrara». Mariana la miró con seriedad y le tomó la mano. «Entonces no estás sola. Si la maestra va contigo, yo también quiero ir». Cuando terminó la jornada escolar, Lucía se acercó a Sofía. «Muy bien, pequeña exploradora», dijo con una sonrisa leve. «Llévame a ese lugar del que hablas». Mariana también se unió. Juntas caminaron hasta el terreno abandonado. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados mientras el viento levantaba polvo y movía las hierbas secas. Sofía caminaba al frente, con paso firme. En su corazón, algo le decía que estaba haciendo lo correcto. Al llegar al sitio donde había encontrado la planta, se agachó y señaló con emoción.
Aquí está. Lucía observó con atención. Efectivamente, entre la maleza crecía aquella planta de hojas verdes brillantes y flores doradas que parecían tener un resplandor propio. La maestra, que había estudiado biología en la universidad, no recordaba haber visto nada parecido. Esto es muy extraño, murmuró mientras tocaba con cuidado una hoja. De pronto, Mariana soltó un grito suave. «Miren», señalaba su rodilla. Se había raspado al entrar corriendo al terreno, y una gota de sangre manchaba su piel. Sofía, sin pensarlo, arrancó una hoja de la planta, la frotó un poco entre sus dedos y la colocó suavemente sobre la herida. En cuestión de segundos, el ardor pareció desaparecer. Mariana abrió los ojos con asombro. «Ya no duele», dijo con una sonrisa, mostrando la rodilla que ya no sangraba y parecía cicatrizar con rapidez. Lucía retrocedió un paso, sorprendida. Su respiración se aceleró. «Esto no es normal. Sofía, Mariana, creo que tienen razón. Esta planta es especial». El viento sopló fuerte, como si la naturaleza confirmara sus palabras. Sofía miró a su maestra y a su amiga, y sintió que algo mucho más grande estaba comenzando. No sabía aún que ese descubrimiento, hecho por una niña de apenas 8 años, no solo cambiaría sus vidas, sino también las de miles de personas en el mundo. La noticia empieza a circular entre los alumnos y algunos padres. Pero mientras algunos ven en Sofía a una heroína, otros la acusan de inventar historias. La duda, la burla y la envidia comenzarán a ponerla a prueba. El día después del descubrimiento en el terreno abandonado, Sofía llegó a la escuela con una mezcla de emoción y miedo. En su mochila todavía guardaba el frasco con hojas secas de la planta misteriosa. Durante la noche había soñado con luces doradas que salían de esas flores, como si la naturaleza misma le susurrara secretos que nadie más podía escuchar. Pero esa mañana, el ambiente en la escuela era distinto. Apenas cruzó el portón, notó que varios niños la señalaban con el dedo y cuchicheaban entre sí. «Ahí va, la niña de las plantitas mágicas», se burló Raúl desde un rincón. «Dicen que puede curar hasta huesos rotos», añadió Daniela con sarcasmo, provocando risas. Sofía bajó la mirada, apretando con fuerza las correas de su mochila. Sin embargo, cuando Mariana apareció a su lado, la tomó de la mano y la miró con firmeza. «No los escuches, Sophie. Lo que pasó ayer fue real, y yo lo sentí en mi piel». Sofía respiró hondo y siguió caminando. En el salón de clases, la tensión continuó. La maestra Lucía entró con un gesto serio, llevando en sus manos unas notas escritas apresuradamente. Había pasado gran parte de la noche investigando en libros y en internet, buscando alguna referencia de la extraña planta, pero no encontró nada. «Niños», dijo al iniciar la clase, «quiero hablarles de lo que pasó ayer. Sofía nos mostró algo muy importante, algo que no debemos tomar a la ligera». El silencio se apoderó del aula. Los niños se miraban entre sí, entre la incredulidad y la curiosidad. «Las plantas tienen poderes que muchas veces ignoramos», continuó la maestra. «Algunas curan, otras pueden ser peligrosas. Pero lo que Sofía descubrió merece respeto y atención». Raúl levantó la mano con una sonrisa burlona. «¿Entonces ya es doctora? ¿Nos va a curar a todos con sus hierbitas?». Varias risas estallaron, pero Lucía golpeó suavemente el escritorio con la regla. «Silencio», ordenó. «No estamos jugando». Sofía sentía las mejillas arder, pero dentro de ella una chispa de orgullo brillaba. Era la primera vez que un adulto defendía su palabra frente a los demás. Durante el recreo, mientras Sofía y Mariana compartían su lonchera en un rincón del patio, se les acercó doña Carmen, la abuela de Sofía. Había ido a dejarle un suéter porque el clima se estaba enfriando. «Mi niña», dijo con dulzura mientras acariciaba su cabello, «lo que descubriste es un regalo de Dios. No dejes que nadie te quite la fe». Sofía la abrazó con fuerza, y Mariana observó con admiración. Pero no todos compartían esa visión.
Entre los padres que esperaban en la entrada, comenzaron a circular rumores. Dicen que esa niña anda inventando que encontró una cura milagrosa, comentó una madre con gesto incrédulo. ¿Y si es peligroso? ¿Y si es veneno?, añadió otra. La noticia empezó a crecer como fuego en la hierba seca. Esa tarde, la maestra Lucía decidió visitar la casa de Sofía. Quería ver de nuevo la herida de doña Carmen. Al llegar, la encontró en la cocina, removiendo una olla con caldo mientras tarareaba una canción antigua. «Doña Carmen, ¿puedo ver cómo sigue su quemadura?», preguntó Lucía con respeto. La mujer levantó la manga de su blusa, mostrando el brazo. Lo que había sido una quemadura profunda ahora era apenas una mancha rosada, casi cicatrizada. Lucía abrió los ojos de par en par. Esto es increíble. No debería haber sanado tan rápido. Sofía, que escuchaba desde la mesa, no pudo contenerse. Se lo dije, maestra. Esta planta tiene un poder especial. Lucía asintió lentamente. Pero en su interior, una voz le decía que debían ser muy cuidadosas. Un hallazgo así podría traer tanto admiración como problemas. Esa misma noche, mientras cenaban, Carmen habló con Sofía en voz baja. «Hijita, prométeme que serás prudente. El mundo no siempre entiende lo que es sagrado. Algunos pueden querer arrebatarte lo que encontraste». Sofía la miró con seriedad, como si de repente dejara de ser solo una niña. «Lo prometo, abuelita. Pero también sé que esto puede ayudar a mucha gente». Carmen suspiró. «Tu corazón es bueno, Sophie. Eso me da miedo, y al mismo tiempo esperanza». Los días siguientes, la tensión aumentó. Algunos padres fueron a la dirección de la escuela a quejarse, diciendo que Sofía estaba inventando fantasías peligrosas. Otros, en cambio, empezaron a llevar discretamente a sus hijos a hablar con la niña, preguntándoles si podía darles una hoja de la planta para curar pequeñas heridas o dolores. El director, un hombre estricto de bigote grueso llamado señor Herrera, llamó a Sofía y a la maestra Lucía a su oficina. «Esto está fuera de control», dijo golpeando la mesa con la mano. «Una niña no puede andar jugando a ser curandera. ¿Entendido?». Sofía bajó la cabeza, pero Lucía dio un paso al frente. «Con todo respeto, director, yo misma he visto los efectos de esa planta. No podemos ignorarlo». Herrera la miró con dureza. «Si esto sigue causando problemas, tendremos que prohibir hablar del tema en la escuela». Sofía sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había hecho con sinceridad ahora parecía convertirse en un motivo de conflicto. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su cuarto, Sofía apretó entre sus manos una flor dorada de la planta. «¿Por qué yo?», susurró. «Solo soy una niña, ¿qué se supone que haga con todo esto?». El silencio de la noche respondió con un soplo de viento que hizo brillar la flor bajo la luna. Sofía cerró los ojos y tomó aire, convencida de que no podía rendirse. Sabía que estaba sola en medio de la duda de muchos, pero también sabía que la verdad tenía un peso que tarde o temprano saldría a la luz. Un visitante inesperado llega al pueblo, un joven médico investigador que escucha los rumores sobre la planta milagrosa. Su llegada marcará el inicio de un nuevo conflicto, entre la ciencia y la inocencia de una niña. El rumor sobre la planta milagrosa de Sofía ya no era solo un murmullo en la escuela o entre los vecinos del barrio. Como suele suceder en los pueblos pequeños, una noticia extraña viaja más rápido que el viento, y pronto la historia llegó hasta oídos de gente de fuera. Una tarde nublada, mientras las campanas de la iglesia repicaban para anunciar la misa de las 6, un auto desconocido estacionó frente a la plaza central. Era un sedán gris, con las placas de la capital. Del vehículo bajó un joven de unos 30 años, de traje sencillo pero pulcro, gafas rectangulares y un maletín de cuero en la mano. Su nombre era Dr. Alejandro Torres, un médico investigador que trabajaba en un hospital universitario en Ciudad de México.
Había escuchado de labios de un colega los rumores de un remedio natural descubierto por una niña en un terreno abandonado. Al principio pensó que se trataba de una exageración más de pueblo, pero algo en su interior lo impulsó a comprobarlo. Sofía no tardó en notar su presencia. Estaba jugando con Mariana en la plaza cuando el hombre se le acercó. ¿Eres tú, Sofía?, preguntó con una sonrisa amable. La niña lo miró con desconfianza, abrazando contra el pecho su mochila. ¿Quién quiere saberlo? Alejandro se agachó para estar a su altura. Me llamo Alejandro. Soy médico. Escuché que descubriste una planta muy especial, y me gustaría aprender de ti. Mariana intervino de inmediato. Ella no tiene por qué decirte nada. Todos quieren aprovecharse de ella. Alejandro levantó las manos en señal de paz. No vengo a aprovecharme, lo juro. Vengo a escuchar y a entender. Sofía lo observó con atención. Había en su mirada algo diferente a los adultos que la habían cuestionado antes. No era burla, ni miedo, sino verdadera curiosidad. Si de verdad quiere saber, dijo con voz firme, tiene que hablar con mi abuelita. Esa noche, Alejandro fue invitado a la casa de doña Carmen. La mujer, aunque desconfiada, lo recibió con respeto. Servía café en tazas de barro mientras lo escuchaba explicar su interés. Trabajo con pacientes de cáncer, confesó Alejandro. He visto tanto sufrimiento, y tanta impotencia. Si lo que ustedes dicen es cierto, aunque sea una posibilidad mínima, podría cambiar vidas. Doña Carmen lo miró fijamente, como si intentara leerle el alma. Doctor, usted debe entender algo. Esta planta no es un juego, ni un experimento. Es un regalo que apareció en nuestras vidas, y hasta ahora solo lo hemos usado con fe y cuidado. Alejandro asintió con respeto. Lo entiendo. Pero también sé que si funciona, el mundo entero querrá saberlo. En ese momento, Sofía entró en la cocina con el frasco de hojas secas entre sus manos. Lo colocó en la mesa y dijo: yo quiero ayudar a la gente, doctor. Pero no quiero que nadie se robe esto para hacerse rico. El médico quedó sorprendido por la madurez de la niña. Lo prometo, Sofía. Mi interés no es el dinero. Es la vida. Al día siguiente, Alejandro acompañó a Sofía y a Mariana al terreno abandonado donde habían encontrado la planta. El lugar estaba cubierto de maleza, con muros derruidos y grafitis viejos en las paredes. Aquí fue, dijo Sofía señalando un rincón donde la tierra todavía mostraba tallos verdes. Alejandro se agachó, examinando la planta con sumo cuidado. Sacó una lupa del maletín y observó los pétalos dorados que brillaban bajo la luz del sol. Tomó notas rápidas en una libreta. Nunca había visto nada parecido, murmuró. Mariana cruzó los brazos, desconfiada. ¿Y qué va a hacer con eso? Alejandro la miró con seriedad. Primero, comprobar si realmente tiene propiedades medicinales. Prometo hacerlo con respeto y sin quitarles el mérito. Sofía asintió. Está bien. Pero solo si yo también puedo ver cómo lo hace. Alejandro sonrió. Entonces serás mi asistente. La niña rió tímidamente, pero en el fondo sintió un orgullo inmenso. Sin embargo, no todos estaban felices con la llegada del médico. Esa misma tarde, el director Herrera llamó a Lucía a su oficina. Esto se está saliendo de control, dijo con el ceño fruncido. Ahora hasta un extraño viene a revolver las cosas. ¿Qué sigue? ¿Reporteros en la puerta de la escuela? Lucía lo enfrentó con calma. Director, quizá no lo vea, pero estamos ante algo importante. Sofía merece ser escuchada. Es una niña, respondió Herrera golpeando la mesa. No es una científica. No podemos permitir que se burle de la comunidad. Lucía respiró profundo, conteniendo su enojo. O tal vez, no sea ella quien se está burlando.
Herrera se quedó en silencio, sorprendido por la respuesta de la maestra. Mientras tanto, Alejandro empezó a hacer pruebas simples en la casa de doña Carmen. Preparó infusiones, comparó hojas frescas con las secas, y tomó notas detalladas de cada reacción. Sofía lo observaba con fascinación, haciendo preguntas todo el tiempo. ¿Y si sirve para otras cosas además de heridas?, preguntó una noche mientras lo veía escribir. Eso lo sabremos con tiempo y cuidado, respondió Alejandro. La ciencia necesita pruebas, paciencia y verdad. Doña Carmen, desde la mesa, los miraba con mezcla de esperanza y miedo. Sabía que lo que empezaba a suceder podía traer luz, pero también oscuridad. Los rumores crecieron aún más. Algunos vecinos comenzaron a visitar la casa, pidiendo ver al doctor de la planta. Unos llegaban con quemaduras, otros con problemas en la piel, incluso con familiares enfermos. Alejandro se negaba a darles el remedio sin pruebas claras, pero doña Carmen no podía rechazar del todo a quienes llegaban con lágrimas en los ojos. Una tarde, llegó un hombre con su hijo pequeño, que tenía una herida infectada en la pierna. Suplicó ayuda. Sofía lo miró con compasión y le pidió a Alejandro que lo intentara. El médico dudó, pero al ver la firmeza en los ojos de la niña, aceptó. Preparó una pomada con las hojas trituradas y la aplicó con cuidado. El niño dejó de llorar, y a los pocos días, la herida comenzó a mejorar sorprendentemente rápido. Pero no todos lo veían como un milagro. Esa misma semana, un grupo de personas comenzó a murmurar en la plaza que todo era un fraude, que doña Carmen y Sofía estaban inventando historias para llamar la atención. Otros, más supersticiosos, aseguraban que la planta era obra de brujería. Y como si fuera poco, un empresario local, don Ramiro, dueño de varias farmacias en la región, escuchó la historia y frunció el ceño. Si esa planta es real, arruinará mi negocio, murmuró con malicia. No voy a permitirlo. Don Ramiro comenzará a moverse en las sombras para desacreditar a Sofía y Alejandro, mientras la noticia de la planta milagrosa se expande más allá del pueblo. El verdadero conflicto apenas comienza. El eco de la planta milagrosa ya había trascendido las fronteras del barrio. Entre vecinos, pacientes agradecidos y curiosos, la historia se expandía como pólvora. Lo que para Sofía era un descubrimiento inocente y lleno de esperanza, para otros comenzaba a convertirse en una oportunidad o en una amenaza. En una oficina elegante del centro del pueblo, don Ramiro, el empresario dueño de varias farmacias locales, bebía lentamente un vaso de whisky mientras escuchaba a uno de sus empleados. Patrón, la gente ya habla más de la planta que de nuestras medicinas. Hay quienes dicen que cura heridas mejor que cualquier pomada de la farmacia. Don Ramiro frunció el ceño. Sus dedos tamborileaban con fuerza sobre el escritorio de madera oscura. No puedo permitirlo, dijo con voz seca. Si esa historia sigue creciendo, mis ventas caerán. Y no pienso dejar que una niña y un médico forastero destruyan lo que construí con años de esfuerzo. Su empleado dudó, pero preguntó. ¿Y qué piensa hacer, patrón? Ramiro sonrió de forma fría. Primero, desacreditarlos. Nadie confiará en una niña de 8 años y en un doctor desconocido si siembro las dudas correctas. Mientras tanto, en la casa de doña Carmen, Sofía observaba cómo Alejandro continuaba sus pruebas con la planta. El cuarto olía a hierbas frescas, alcohol y papel quemado de las notas descartadas. Doctor, preguntó la niña con curiosidad, ¿usted cree que de verdad puede curar el cáncer? Alejandro se detuvo, mirándola con ternura. No lo sé aún, Sofía. Lo que sí sé es que tiene algo especial, algo que puede ayudar a muchas personas. Pero la ciencia necesita tiempo y pruebas. Sofía bajó la cabeza, decepcionada. Es que yo quiero que ya sirva, para que nadie más sufra como la señora Rosa. Alejandro le acarició suavemente la cabeza. A veces, los grandes descubrimientos empiezan con un corazón lleno de esperanza, como el tuyo. No lo olvides. Pero esa calma pronto se vio interrumpida. En la plaza,
comenzaron a circular panfletos anónimos que decían: no crean en brujerías. La supuesta planta es un fraude peligroso. Una niña ignorante y un médico forastero no deben jugar con la salud del pueblo. Lucía, la maestra, encontró uno de esos papeles en la entrada de la escuela. Lo arrugó con rabia y se lo mostró a doña Carmen. Esto huele a trampa, Carmen. Alguien quiere hundirlos. La anciana suspiró, preocupada. Sabía que no tardarían en venir los problemas. Pero no dejaré que manchen la bondad de mi nieta. Sofía escuchaba desde la puerta, con lágrimas contenidas. ¿Por qué nos odian si solo queremos ayudar? Lucía se arrodilló para mirarla a los ojos. Porque cuando alguien trae luz, siempre hay quienes prefieren la oscuridad. Los rumores no se detuvieron ahí. Don Ramiro comenzó a pagar a un par de personas para que se presentaran en público diciendo que habían probado la planta y se habían enfermado. Una mujer en el mercado llegó a gritar frente a todos: mi primo se puso esa hierba en la piel y casi se muere. Esa niña es peligrosa. La gente murmuraba, dudando. Algunos defendían a Sofía, recordando los casos de mejoría. Otros, más influenciables, empezaban a creer en los falsos testimonios. El director Herrera, viendo el caos, aprovechó para intervenir. Lo dije desde el principio, exclamó en una reunión de padres de familia. Esa niña solo trae problemas. Su imaginación está descontrolada y ahora hasta nos pone en riesgo a todos. Lucía, indignada, se levantó de su asiento. Basta ya. Sofía ha demostrado más valor y corazón que muchos de nosotros aquí. ¿Por qué tanto miedo a aceptar que una niña pueda enseñarnos algo? El salón quedó en silencio. Algunos padres asintieron con la maestra, mientras otros seguían dudando. Esa noche, Sofía lloraba en su habitación. Doña Carmen trataba de consolarla. Hija, no dejes que las malas lenguas te quiten la fe. Lo que descubriste no depende de lo que digan. Sofía, con la voz entrecortada, respondió: pero abuelita, ¿y si tienen razón? ¿Y si todo fue una mentira y yo no sirvo para nada? Doña Carmen le tomó las manos con fuerza. Nunca digas eso. Servir para algo no significa ser reconocida por todos. Significa que en tu corazón sabes que lo que haces es correcto. Mientras tanto, Alejandro trabajaba en silencio en su pequeño laboratorio improvisado. Había logrado extraer un líquido translúcido de la planta y lo analizaba bajo una lámpara. De pronto, vio una reacción inesperada. El extracto eliminaba células dañadas de manera más rápida que cualquier sustancia natural que hubiera estudiado antes. Se levantó de golpe, sorprendido. Esto es real. Pero antes de poder contarlo, escuchó ruidos afuera. Miró por la ventana y vio dos hombres encapuchados merodeando alrededor de la casa. Doña Carmen, alertada por los perros que ladraban, salió con una linterna. ¿Quién anda ahí? Los hombres escaparon corriendo, dejando tras de sí huellas en el polvo del camino. Alejandro frunció el ceño. No fue casualidad. Alguien no quiere que sigamos con esto. En la mañana siguiente, el periódico local publicó una nota con el título: La farsa de la planta mágica, una historia peligrosa para la comunidad. La noticia señalaba a Sofía y a Alejandro como farsantes que jugaban con la salud de las personas. Sofía, al leerlo, rompió en llanto. Nos odian, doctor. Nunca nos van a creer. Alejandro la abrazó con fuerza. Entonces tendremos que demostrar la verdad con hechos, Sofía. Con pruebas que nadie pueda negar. Doña Carmen, con el rostro endurecido por la determinación, añadió: y no estamos solos. Ya hay quienes creen en nosotros. Y cuando la verdad salga a la luz, los que ahora nos atacan tendrán que callar. El ataque contra Sofía y Alejandro se intensifica. Mientras don Ramiro mueve sus influencias en secreto, Alejandro logra un hallazgo impactante en el laboratorio que puede cambiarlo todo:
La tensión en el pueblo estaba en su punto más alto. Los rumores habían crecido tanto que algunos ya veían a Sofía como una especie de charlatana peligrosa, mientras otros defendían con pasión su noble gesto y el descubrimiento de la planta. Pero detrás de esas habladurías, un interés mucho más oscuro y poderoso se movía en silencio: don Ramiro, decidido a destruir cualquier amenaza a su imperio farmacéutico. En su oficina, iluminada apenas por la luz tenue de un candelabro moderno, Ramiro conversaba con un periodista del periódico local. «Señor Medina», dijo con tono firme, «necesito que publique otra nota. Más fuerte, más convincente. Algo que deje claro que ese médico es un farsante y que la niña no es más que una marioneta manipulada». El periodista, nervioso, dudó. «Pero don Ramiro, si resulta que lo que dicen es verdad, si la planta funciona de verdad, mi nombre quedará manchado». Ramiro sonrió de manera helada. «No te preocupes. Yo me encargaré de que nadie lo sepa. Además, piensa en el dinero». El periodista asintió con resignación, tomando el sobre que Ramiro deslizó hacia él, repleto de billetes. Mientras tanto, en la pequeña casa de doña Carmen, Sofía no lograba dormir. Había pasado noches enteras escuchando a la gente murmurar frente a la puerta, gritando insultos o incluso lanzando piedras al patio. Una mañana, la niña explotó en lágrimas frente a su abuela. «Ya no quiero seguir, abuelita. Todos me odian, me llaman mentirosa. Yo solo quería ayudar, pero ahora siento que todo fue un error». Doña Carmen, con voz temblorosa pero firme, respondió: «Hija, la verdad siempre tarda en brillar, pero cuando lo hace, ilumina todo. No dejes que los envidiosos te roben la luz que llevas dentro». Sofía suspiró, pero no pudo evitar pensar que tal vez la maldad del mundo era más grande que su pequeño corazón. Mientras todos lidiaban con el rechazo del pueblo, Alejandro trabajaba incansablemente en su improvisado laboratorio. Había preparado distintos extractos de la planta, probándolos en células de piel dañadas bajo un microscopio rudimentario que había conseguido con ayuda de un viejo colega. De pronto, una de las muestras reaccionó de manera inesperada, las células cancerígenas comenzaban a reducirse, debilitándose hasta desaparecer, mientras que las células sanas permanecían intactas. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, incrédulo. «Es real», susurró con los ojos brillando de emoción. «Esta planta tiene compuestos que podrían curar el cáncer de piel». Se levantó, conmovido hasta las lágrimas, y corrió hacia Sofía y doña Carmen. «Lo logré. La planta tiene propiedades únicas, nunca vistas». Sofía lo miró con los ojos bien abiertos. «¿De verdad, doctor? ¿Entonces sí puede salvar vidas?». «Sí, Sofía. Con el tiempo y los estudios adecuados, esta planta podría cambiarlo todo». Doña Carmen, al escuchar eso, juntó las manos en oración. «Dios mío, gracias». Pero la alegría duró poco. Esa misma tarde, un grupo de hombres enviados por don Ramiro irrumpió en la casa de doña Carmen. Patearon la puerta, gritando insultos. «Dejen de engañar a la gente. Devuelvan las donaciones que recibieron», vociferaba uno de ellos. Alejandro intentó interponerse. «Basta. Esto no es más que violencia. Aquí no hay fraudes, hay ciencia». Uno de los hombres lo empujó con fuerza, haciéndolo caer contra una mesa. Sofía, asustada, corrió a abrazar a su abuela. «Por favor, váyanse», gritó la niña. «Nosotros no hemos hecho nada malo». Los hombres se fueron, pero dejaron un claro mensaje: si siguen con esto, lo lamentarán. Al día siguiente, la situación explotó en una reunión comunitaria organizada en la escuela. Padres, vecinos, comerciantes y curiosos llenaron el salón. En el centro, estaban Sofía, Alejandro y doña Carmen, rodeados de murmullos y miradas de reproche. El director Herrera tomó la palabra. «Vecinos, ya es hora de poner un alto a esta locura.
No podemos permitir que una niña y un médico desconocido arriesguen la salud de todos con experimentos irresponsables. Los murmullos crecieron, algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio. Fue entonces que Lucía, la maestra, dio un paso al frente. «No», dijo con voz firme. «¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Esta niña no busca fama ni dinero. Ella encontró algo que puede salvar vidas, y en vez de apoyarla, la estamos crucificando». Sofía miraba a su maestra con lágrimas en los ojos. «Maestra», susurró. Lucía continuó. ¿Acaso hemos olvidado que Rosa, nuestra vecina, mostró mejoría con la planta? ¿O que varios más también lo han comprobado? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué preferimos creer en rumores pagados por intereses ocultos en vez de en la pureza de una niña? El silencio llenó la sala. Algunos comenzaron a asentir, mientras que otros seguían desconfiados. En medio del debate, un hombre se levantó en la última fila. Era don Ernesto, un anciano respetado en el pueblo, conocido por ser reservado y sabio. «Yo probé la planta», dijo con voz firme. «Tenía una herida en la pierna que no cerraba desde hace meses. Los medicamentos de la farmacia no hicieron nada. Pero con la planta, en una semana, sanó casi por completo». El salón explotó en murmullos. «Eso no puede ser», gritó alguien. «Es cierto», respondió Ernesto, levantando el pantalón y mostrando la piel curada. «No sé qué magia tenga esta niña, pero lo que encontré en esa hierba me salvó». Todos quedaron impactados. Sofía, emocionada, abrazó a doña Carmen. «Lo sabía, abuelita. No era mentira». Pero mientras el pueblo comenzaba a dividirse entre creyentes y detractores, don Ramiro, en su oficina, recibía la noticia con furia. «¡Imbéciles!», gritó a sus hombres. «No pudieron ni asustar a una niña». Golpeó la mesa con tanta fuerza que el vaso de whisky se rompió en pedazos. «Entonces ya no hay marcha atrás. Si esa planta sale a la luz, mi negocio está acabado. Haré lo que sea necesario para destruirla, aunque eso signifique eliminar al doctor y a la niña». Su mirada helada se clavó en la ventana, mientras en el pueblo comenzaba a nacer una chispa de esperanza. La verdad está a punto de salir a la luz. Alejandro descubre pruebas científicas contundentes sobre la planta, pero don Ramiro planea un movimiento desesperado y peligroso para silenciarlo para siempre. La noche que precedió al desastre empezó con una luna escondida tras nubes pesadas. En la casa de doña Carmen, el reloj de pared daba las 2:30 cuando las velas titilaban en la cocina y un silencio denso pesaba sobre la casa. El viento traía el olor del campo húmedo y el abuelo olivo cercano crujía como si tuviera miedo. Sofía dormía en su habitación, con la libreta donde dibujaba las hojas de la planta debajo de la almohada. Doña Carmen tejía en la sala, sus manos ya acostumbradas a hacer labores incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Alejandro había decidido quedarse una noche más para proteger las muestras y terminar un análisis final. Prepararía varios frascos con extracto más concentrado y los mandaría a Ciudad de México al amanecer. Su rostro, pálido por el cansancio, tenía la expresión de quien no puede permitir que la ciencia tarde más. En la habitación improvisada donde Alejandro trabajaba, el aire olía a alcohol, a hojas trituradas, a tinta y a frío químico. Había una lámpara fuerte, tubos de ensayo alineados como soldados, una vieja centrifugadora que chirriaba y la libreta abierta con notas en letra apretada. Alejandro cerró su cuaderno, revisó un último microscopio, y con voz queda dijo: «Sofía, mañana a primera hora llevo esto a la universidad. Si hay la más mínima posibilidad, quiero que los especialistas lo analicen con equipos de verdad. No puedo arriesgar que don Ramiro invente otra mentira». Sofía, todavía con los ojos hinchados por el sueño, se incorporó en la cama. «¿Y si vienen por la planta, doctor?», preguntó, con la voz temblorosa. «Entonces habrá que protegerla», respondió Alejandro, acariciándole la cabeza con ternura. «Pero confío en que la comunidad nos ayudará.
No estamos solos. Afueras, en la casa de don Ramiro, la noche olía a dinero y a nerviosismo. Ramiro repasaba los últimos detalles con los dos hombres que había contratado. Les había pagado generosamente y les había dejado instrucciones claras: entrar, llevarse todas las muestras y cualquier registro que demostrara que el extracto tenía efecto. Si encontraban resistencia, intimidar y marcharse, bajo ningún concepto dejar rastro que apuntara hacia él. Sus manos, curtidas por los años de negocios, estuvieron inquietas sobre el mueble. No quiero cuerpos, solo pruebas, dijo con voz fría. Si les hacen algo, la prensa nos come a todos. Pero necesito que no exista lab que confirme esto. ¿Lo entienden? Los hombres asintieron. En sus ojos había la mezcla de codicia y la indiferencia que compra cualquier acto. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando todo empezó. Primer golpe, 2 sombras se deslizaron por el patio trasero, esquivando el perro que comenzó a gruñir. Un vidrio se quebró con un ruido sordo que rompió la quietud. Doña Carmen se despertó sobresaltada. Alguien abrió la puerta con violencia. Sofía se incorporó en la habitación, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Corrió sin pensar hacia la cocina y vio la escena: hombres con pasamontañas buscando cajones, registros. Uno de ellos empujó a doña Carmen contra la pared. «Suéltenla», gritó Sofía con una voz que no era solo de niña. Uno de los hombres se volvió hacia ella, sorprendido por la valentía inesperada. «Cállate, mocosa», dijo con crudeza. «Si haces ruido, la cosa se pone peor». En el laboratorio improvisado, la puerta que daba al patio hacía de bisagra para otra entrada. Alejandro, alertado por el ruido, corrió en pijama con una linterna. Vio cómo un encapuchado intentaba abrir la caja fuerte donde guardaba las muestras. Se abalanzó sin pensar y empujó a uno de los intrusos, lo que desató una pelea breve pero brutal. Los golpes resonaron como martillos. Alejandro intentaba proteger los frascos. Uno de esos frascos rodó y se quebró, salpicando un líquido verde que olía intensamente a hierba. La situación escaló en segundos. Un hombre sacó una pistola y la disparó al aire para intimidar. El estallido retumbó en las paredes y la ventana quedó en pedazos. Doña Carmen, con temblor en la voz, intentó proteger a Sofía. Una de las empujadas la hizo tropezar. Gritos, muebles rotos, el dolor de la traición en la piel del pueblo. «Alejandro», exclamó Sofía, acercándose a él con una mezcla de miedo y decisión. En la refriega, Alejandro recibió un empujón que lo hizo caer encima de la mesa. Su cabeza golpeó con violencia contra la superficie y sintió un calor súbito en el costado. La tela de su camisa manó un hilo de sangre. Se llevó la mano al pecho y notó un corte profundo en el abdomen. No podía creer lo que pasaba. Tenía la sensación de que algo importante, la verdad, estaba a punto de esfumarse en el humo de una noche. Uno de los hombres registró con furia, buscando hasta encontrar la libreta de notas. Pudo ver las anotaciones microscópicas, los dibujos de células, las hipótesis. La tomó y la metió en la bolsa. Luego, con desprecio, le dio una patada al viejo microscopio. «Tomamos lo que necesitamos», vociferó. «Nada más que destruir». Antes de marcharse, los hombres arrojaron un mensaje, una nota que quedó clavada en la puerta con una navaja: «Siguen y no solo perderán la planta». Esto fue una advertencia. Se fueron con la rapidez con la que llegan las pesadillas, sin ruido, dejando el olor a polvo y el rastro de su violencia. Cuando el polvo se asentó, la casa quedó con una calma mortal. Sofía se agachó junto a Alejandro, que estaba apoyado en el suelo, con la camisa empapada de rojo. Sus manos temblaban, pero en su mirada había un brillo, mezcla de miedo y determinación. Doña Carmen, con el delantal manchado de lágrimas y polvo, le ayudó a recostar la cabeza en sus piernas. «Doctor, ¿está bien?», susurró Sofía, con la voz quebrada. «Me dolió, pero estoy bien», intentó bromear Alejandro, intentando calmarla. «No, no está bien. Pero no es para rendirse ahora.
Sofía, con rapidez sorprendente para su edad, se levantó y fue a buscar el frasco que quedaba en la repisa, el último extracto preparado, un ungüento espeso que Alejandro había formulado con cuidado. Sin titubear, Sofía rasgó un trozo de tela, aplicó el ungüento sobre la herida de Alejandro y lo envolvió con fuerza, ejerciendo presión para detener la hemorragia. Su mano estuvo firme, guiada por algo más que conocimiento, un instinto de urgencia, de esperanza. Doña Carmen miró la escena con los ojos muy abiertos. No era la primera vez que había visto curaciones, pero nunca a esa velocidad ni con esa precisión. El ungüento parecía apretar la herida y, en cuestión de minutos, la sangre había disminuido. «Dios mío», murmuró doña Carmen, con la voz embargada. «Funciona también en heridas». Alejandro, con la respiración agitada, sintió como la presión en su abdomen disminuía. No estaba aún fuera de peligro, pero la reacción era innegable. El extracto no solo favorecía la regeneración celular in vitro, sino que también promovía la coagulación y la reparación de tejidos en un humano herido. Era una evidencia viviente, pero también una necesidad urgente. Ahora tenían que llevarlo a un lugar seguro y probar la veracidad del hallazgo fuera del pueblo. Pero no había tiempo para celebrar. La noticia del ataque se dispersó como una alarma entre los vecinos que aún despertaban. Había violencia en la casa de doña Carmen. Lucía, que vivía a 2 calles, llegó corriendo, jadeando, seguida por don Ernesto y un grupo reducido de vecinos. Cuando vieron a Alejandro herido y a Sofía con las manos manchadas del ungüento, la reacción fue de asombro, de furia contenida por quienes habían sido manipulados por don Ramiro. «Esto es intolerable», exclamó Lucía, mirando a los presentes. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora». «No pueden», dijo don Ernesto con voz grave. «Si Alejandro es llevado ahora, alguien podría desaparecer las pruebas. Necesitamos asegurar las muestras y que un laboratorio neutral las reciba. Además, don Ramiro no se detendrá hasta destruir cualquier prueba. Lo que hay que hacer es moverse con inteligencia. La madrugada en la ciudad marca el inicio del desenlace. Sofía y don Ernesto llevan las muestras y la libreta de notas a un laboratorio confiable. Alejandro, herido, se debate entre la vida y la muerte en el pueblo. Don Ramiro, desesperado, lanza su ataque final para desacreditar todo. Lo que sucede después cambia no solo la vida de Sofía, sino la de todo un país. El amanecer en la Ciudad de México pintaba los edificios de naranja y gris. Los autos ya formaban largas filas, las bocinas sonaban como si todos corrieran contra el tiempo. La camioneta de don Ernesto entró a ese mundo de caos con un aire distinto. En su interior, más que equipaje, llevaban esperanza. Sofía sostenía la caja envuelta entre sus brazos como si fuera un tesoro. Había dormido apenas unos minutos en todo el trayecto, pero sus ojos no mostraban cansancio, sino determinación. «Don Ernesto, ¿y si no nos creen?», preguntó, con un nudo en la garganta. El hombre mayor, con las manos firmes en el volante, respondió con calma. «Mira, niña, la verdad tiene su propio peso. Tarde o temprano, nadie puede cargar contra ella. Pero hace falta valor para ponerla frente al mundo, y ese valor ya lo trajiste tú». Al llegar, entraron al Instituto Nacional de Biomedicina, un edificio sobrio, de cristal y concreto. Tras varias negativas y burocracia, finalmente una joven investigadora llamada doctora Valeria Suárez los recibió, intrigada por la insistencia y por la presencia de una niña que hablaba con tanta convicción. La doctora, al abrir la caja, vio los frascos cuidadosamente guardados, la libreta con anotaciones y las hojas secas de la planta. «¿Quién hizo todo esto?», preguntó, sorprendida. Sofía levantó la barbilla y, con voz clara, contestó: «Yo la encontré. Pero el doctor Alejandro me enseñó cómo cuidarla y hacer los frascos. Él está herido, por gente que no quiere que sepan la verdad». El silencio en la sala fue absoluto. Valeria los miró, primero incrédula, luego con respeto. «Esto es demasiado serio para ignorarlo. Dejen las muestras aquí. Si lo que dicen es cierto, no descansaremos hasta comprobarlo».
Mientras tanto, en el pueblo, Alejandro luchaba contra el dolor. Doña Carmen, con las manos arrugadas, le refrescaba la frente con un paño húmedo. El doctor murmuraba entre sueños, llamando a Sofía como si su esperanza dependiera de ella. Afuera, los vecinos se reunieron, algunos con miedo, otros con rabia, pero todos con la sensación de que ya no podían callar. Fue en ese momento que don Ramiro reapareció. Vestía traje impecable y llegó acompañado por un periodista local al que había pagado generosamente. Con voz fuerte, reunió a la gente y declaró: «Lo que se está diciendo es una farsa. Ese hombre, Alejandro, vino a engañarlos. Esa planta es peligrosa. Lo que buscan es dinero fácil y reconocimiento. Por favor, no caigan en cuentos». Muchos dudaron, pero esta vez el murmullo fue distinto. Lucía, que estaba allí, dio un paso adelante. «¿Y cómo explica, don Ramiro, que anoche atacaran la casa de doña Carmen? ¿Cómo explica la sangre del doctor y la valentía de una niña de 8 años que no tiene nada que ganar? Usted nos quiere seguir tratando como ignorantes, pero nosotros vimos lo que vimos». El rostro de don Ramiro se tensó, aunque intentó mantener la compostura. Sabía que la opinión del pueblo comenzaba a volverse contra él. 2 días después, los resultados preliminares del laboratorio llegaron a manos de la doctora Valeria. La noticia se expandió como pólvora. El extracto de la planta tenía propiedades regenerativas y anticancerígenas nunca vistas. No era un milagro inmediato, pero sí un descubrimiento real, con potencial para convertirse en tratamiento. Los medios comenzaron a enterarse. Valeria misma viajó al pueblo para confirmar la noticia y hablar con Alejandro, que ya se encontraba estable gracias a los cuidados y al ungüento de la planta. Cuando se presentó ante los vecinos, con periodistas detrás, Valeria alzó la voz. «Lo que Sofía encontró y Alejandro investigó es real. Estamos ante una posibilidad científica que puede cambiar la medicina. Y todo comenzó aquí, en este lugar, con una niña que escuchó a la naturaleza». Sofía, al escuchar esas palabras, sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Doña Carmen lloraba en silencio, orgullosa. Los vecinos la miraban con admiración y respeto. Alejandro, recostado en una silla, apenas podía hablar, pero sus ojos transmitían más que cualquier palabra. Don Ramiro, al verse acorralado, intentó huir. Subió a su camioneta con prisa, pero ya no tenía aliados. La policía, alertada por los intentos de soborno y las amenazas anteriores, lo detuvo en la carretera. Su caída fue rápida y estrepitosa. La noticia no tardó en salir. El hombre más influyente del pueblo había intentado ocultar un hallazgo médico por intereses económicos. El pueblo, antes dividido, se unió. La vieja casa de doña Carmen se convirtió en el centro de reuniones para apoyar a Alejandro y, sobre todo, a Sofía. La niña ya no era solo la curiosa que jugaba en terrenos baldíos, era la voz de la esperanza. Semanas después, Alejandro, ya recuperado, reunió a Sofía, doña Carmen, Lucía y varios vecinos. En la mesa había un sobre con los primeros acuerdos oficiales. El gobierno, en conjunto con universidades, abriría un centro de investigación comunitario en el mismo pueblo. Querían que Sofía y la comunidad fueran reconocidos como los primeros en descubrir la planta. «Este es solo el inicio», dijo Alejandro con emoción. «La ciencia va a tardar en convertirlo en medicina, pero ya no podrán detener la verdad. Y tú, Sofía, siempre serás recordada como quien escuchó lo que nadie quería escuchar». Sofía sonrió tímida, abrazando a doña Carmen. «Yo solo quería ayudar», susurró. Doña Carmen le besó la frente y respondió con ternura. «Y ayudaste más de lo que alguna vez imaginamos». El último atardecer del relato pintó el cielo de tonos dorados. Niños jugaban en el patio, vecinos compartían pan y café, y Alejandro, aún débil pero sonriente, miraba hacia la montaña donde la planta crecía en abundancia. Ahora no era un secreto escondido ni un tesoro en disputa, era un regalo compartido. Sofía, con la mirada fija en ese horizonte, comprendió que el mundo había cambiado para ella.
ya no era la niña que corría sola en terrenos baldíos. Era alguien que había enfrentado la mentira, el miedo y la ambición, y había ganado con la fuerza más simple, la verdad. El nombre de Sofía y de su comunidad empezó a sonar en congresos, periódicos y cadenas de noticias. Alejandro se convirtió en el puente entre la ciencia y el pueblo. Y doña Carmen, con su amor incondicional, siguió siendo la raíz de todo. Don Ramiro quedó en el olvido, recordado solo como un ejemplo de cómo la avaricia siempre cae. La pequeña Sofía nunca buscó gloria ni dinero. Buscó esperanza. Y la encontró.